Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los que estáis siguiendo este webinar que coorganizamos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad en relación con la convocatoria de compra pública precomercial que se está lanzando para el ámbito de ciberseguridad. Nos acompaña Enrique Redondo, que es quien nos va a presentar un poco las características de esta convocatoria. Tenemos también los servicios jurídicos de INCIBE, digamos, atendiendo este webinar, pero por razones legales, no se van a contestar las dudas de forma directa a través del webinar. Recogeremos todas las dudas que haya con respecto a esta convocatoria y serán debidamente tratadas, digamos, por el canal oficial de dudas, puesto que se trata de una compra pública y además con fondos europeos, y hay una normativa que se debe seguir estrictamente. Entonces, Enrique, te doy paso y muchísimas gracias por vuestra continua colaboración tanto con PESI como con el grupo de plataformas que tenemos con Disruptive. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias también a ti, Javier, por la introducción. Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar que tiene como título, como veis ahí en la presentación que estamos compartiendo, es la segunda compra pública precomercial de INCIBE. Y bueno, antes de nada y en nombre de INCIBE, sí me gustaría agradeceros a todos pues esta presencia y en particular al secretario general, Javier Larrañeta, la posibilidad que nos ha brindado para poder difundir esta iniciativa. Como sabéis, una de las misiones más importantes que tenemos en INCIBE es la de potenciar la industria española de ciberseguridad y la I+D+I también en ciberseguridad. Pues bien, estos objetivos, sin duda, están muy relacionados con una de las acciones impagable, por otro lado, que lleváis a cabo desde PEXI, que no es otra que la de promover también e impulsar las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ¿no? Consideramos, de hecho, ya en su día, hablando con Javier, que presentar esta iniciativa en este foro no solo es un acierto, sino que viene a dar continuidad a los trabajos, como también comentaba Javier al principio, e intereses conjuntos que llevamos a cabo desde ambas entidades y desde hace tiempo. Bien, dicho esto, ahí podéis ver ya la agenda de la jornada. Primero, y por contextualizaros, os comentaré muy brevemente la ICPI, que es el acrónimo de la Iniciativa de Compra Pública de Innovación de INCIBE. A continuación ya nos centraremos en esta segunda convocatoria, que es el objeto de la jornada de hoy. Luego haremos un recorrido por el catálogo de retos, que consideramos que es de interés que los vayáis conociendo, y terminaremos haciendo un resumen de los puntos clave de esta convocatoria, de manera que os permita apuntalar los puntos y aquellas cuestiones principales. Bien, destacaros antes de nada que esta iniciativa está regulada por un documento regulador. Está disponible en la plataforma de contratación del sector público y, obviamente, en caso de discrepancia entre lo que se pueda decir aquí en este webinar y lo que recoge el documento regulador, pues prevalece lo indicado en el documento regulador. Bien. Es importante y me gustaría destacar antes de comenzar que la compra pública de innovación no es mucho menos un procedimiento nuevo. En algunos sectores nacionales ya se está llevando a cabo, ¿vale? En el nuestro, en el concreto, en el ciberseguridad, sí es cierto que es innovador, entre comillas. Hay muchos casos de éxito en sectores como biosanitario, infraestructuras o aeroespacial, donde incluso se ha consolidado como un instrumento de suma utilidad para impulsar la innovación, competitividad desde los poderes públicos. Aquí el objetivo perseguido por esta iniciativa es el impulso de la ciberseguridad en el conjunto del sector público, en las pymes, en los sectores estratégicos y en toda la sociedad, creando soluciones competitivas de ciberseguridad, desarrollando una política de innovación dirigida a fortalecer sobre todo las capacidades de la industria de ciberseguridad. Una cuestión importante, y es un poco a título de, digamos, de titular, hasta la fecha, esta es la mayor iniciativa de compra pública de innovación en ciberseguridad. Tiene una inversión pública de 224 millones de euros en total. Y hay dos convocatorias. Una que ya hemos lanzado hace tiempo. La primera fue publicada
el 1 de julio con un presupuesto de 86,7 millones de euros. Y esta segunda, que es el objetivo de este webinar, publicado el pasado 1 de octubre, tiene un presupuesto total de 137,2 millones de euros. Ahí os comparto, a título de resumen también, la hoja de ruta. Antes de comenzar el diseño de la iniciativa, desde INCIBE ya se realizó en el 2020 un estudio comparativo para ver qué y cómo lo estaban haciendo otros países de nuestro entorno. A continuación de esta comparativa, se trabaja ya durante el 2020 en la definición de la estrategia y se valida con el Foro Nacional de Ciberseguridad. En el 2021 ya se define la estrategia en concreto, se asignan fondos que, bueno, finalmente, que como ha adelantado también Javier al principio, serán los fondos Next Generation los encargados de impulsarla. Se anuncia por parte de nuestra Secretaría de Estado en el Mobile World Congress del pasado año y ya durante el verano se lanza la consulta preliminar al mercado. El objetivo de esta consulta era doble. Por un lado, era el punto de partida de la definición de actuaciones y por otro, nos interesaba obtener información para elaborar a continuación pues, lo que ha sido el mapa de demanda temprana. Bien, en 2022 los hitos más importantes de este año pues, han sido la publicación de las dos licitaciones, los dos documentos reguladores. El primero que os comentaba y este, que es el objeto de este webinar, el segundo. Durante el 2023 se empezarán a ejecutar ya los proyectos de I+D y el otro hito importante en el 2026 pues será a finales de junio de este año, de 2026, cuando se llevará a cabo el cierre ya formal de todos los proyectos, que incluirá el cierre administrativo, justificación a la Comisión Europea, etcétera, como cualquier proyecto europeo. Vale, entrando ya en confección de las características generales de esta iniciativa y a modo de resumen, destacaros que tiene como objetivo proyectos de I+D, ¿vale? Son proyectos que den respuesta a los retos que vamos a hablar más adelante. Esta iniciativa al final, tanto el contratista como nosotros como INCIBE vamos a compartir riesgos y beneficios, porque de hecho ambos vamos a coinvertir en los proyectos que nos ofrezcan, nos propongan. El presupuesto total es el que os comentaba, 137,2 millones. La inversión de INCIBE en cada proyecto va a oscilar entre 300.000 euros y 1,5 millones. Los proyectos deben de concluir, como os decía, antes del 30 de junio del 2026. Otra cuestión de interés que es para garantizar la competencia, vamos a seleccionar al menos 2 proyectos por reto. ¿Vale? El número máximo no está delimitado, pero el mínimo van a ser 2. Otra cuestión, los resultados tienen que ser soluciones a los retos, que como os decía antes, no tienen que estar estas soluciones ya en el mercado. Se partirá de TRLs, que son al final un método de medir la madurez de las tecnologías inferiores a 6 y hasta alcanzar un TRL 7-8. Aquí otra cuestión importante, no se incluye la fase de comercialización ni adquisición. No hace falta que tengáis en cuenta eso a la hora de presentar posibles ofertas, ¿vale? Esto ya correrá más adelante una vez se cierre esta iniciativa, esta licitación. Y bueno, por último, en cuanto a cuestiones generales, se debe aportar al menos un usuario final en cada oferta, ¿vale? Parece que es obvio, pero bueno, queremos también potenciar si se aporta más, pues será algo que se valorará positivamente. Esto es el mínimo. Igual en algún reto en concreto que veremos más adelante, de los que os vamos a enumerar, posiblemente se requiera algún número mayor, pero bueno, el mínimo, que sepáis que va a ser 1. El objetivo a final de los usuarios finales, como podéis adivinar, será su participación, que se involucren de alguna manera pues en las validaciones, en las pruebas, etcétera. Bien, en cuanto a los momentos del proceso, aquí muy brevemente vamos a resumir los 3 principales momentos. Al final, en un primer momento se tendrá que presentar una oferta, que será el primero de los hitos, donde se proponga obviamente la solución innovadora que dé respuesta a uno de los retos. Otra cuestión importante, ahora estamos en la fase 1 de este primer momento, que es donde los interesados pues, van a presentar y a preparar y entregar la documentación referente a los sobres que vamos a recibir por cada una de las propuestas. Resumiendo un poco
a alto nivel, aunque lo tenéis todo muy documentado en el documento regulador. Hay 3 sobres. El sobre A es donde se debe incluir pues las capacidades y solvencia que tiene cada empresa, cada licitador. Son capacidades y solvencias al final razonables, no se espera ni se pide gran cosa, sino lo medianamente razonable. Queremos facilitar que entren todas las empresas, que ninguna se quede atrás por temas de solvencia. En los sobres B y C, pues incluiréis ahí, se incluirá la documentación relativa, ¿vale? Superado ya el momento de oferta, pues habrá un proceso de contratación. Estamos trabajando ya para que sea con los compañeros de jurídico lo más ágil posible, en la que tendréis que presentar pues la documentación adicional que se exige y formalizar a continuación el contrato. Y finalmente ya entraríamos en la ejecución de los proyectos en sí, que es el momento más extenso y donde iremos iterando y refinando el prototipo. ¿Vale? Pasamos ya a la parte del catálogo de retos. Es interesante que por lo menos podáis tener una visión de todos los catálogos. Nos han dado la enhorabuena por este catálogo, es muy ambicioso y además vais a ver que cualquier propuesta de ciberseguridad muy probablemente encaje directamente, al menos en uno de los retos. Por recorrerlo rápidamente, el primero de ellos, que hemos denominado lucha contra insiders, pues viene a dar respuesta a una de las grandes preocupaciones que hoy en día tienen las empresas, ¿vale? Que son los insiders. De hecho, ENISA lo reconoce como uno de los riesgos más importantes en las empresas de las industrias europeas. ¿Qué tipo de propuestas podríamos o podríais enviar para este reto? Pues cualquier propuesta relacionada con monitorización de actividad interna basada en tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, o una derivada de esta como pueden ser sistemas de detección temprana que nos ayuden a detectar a los insiders incluso antes de que pueda comprometerse algún activo de una organización o proyectos relacionados con prevención de amenazas internas no intencionadas, etcétera. Si nos vamos a ataques cuánticos, que es el reto 2, aquí hay que tener en consideración lo que nos están diciendo los expertos en esta materia. Nos están diciendo que existe ya una probabilidad de un 20% que en los próximos 10 años la criptografía clásica, tal cual la conocemos hoy en día, pues se vea comprometida. Es más, si nos vamos a un horizonte temporal de 20 años, nos están diciendo ya que incluso eleva a 90% las probabilidades. Ojo, aquí, pues también es importante, como ya sabéis, se está trabajando también mucho y bien a nivel nacional, a nivel internacional. Desde INCIBE también queremos reforzar este tipo de iniciativas, siempre y cuando tengáis pues propuestas relacionadas con desarrollo de suites criptográficas que nos ayuden a defendernos contra este tipo de ataques cuánticos, creación de centros de distribución de claves a través de distribución de claves cuánticas o incluso criptografía postcuántica en la nube que nos vengan a dar respuesta a cuestiones básicas de criptografía con estas tecnologías, como puede ser cifrado extremo a extremo, cifrado de los propios ficheros o el intercambio seguro mismo de claves cuánticas. Bien, en cuanto a seguridad de datos, aquí sabemos que se está realizando un intercambio brutal de datos, tenemos sistemas autónomos, IoT, robótica, se está tomando decisiones críticas en base incluso a esta información. Hay procesos democráticos como puede ser elecciones a un país que se están tomando estos datos para decisiones, como os comento. Y aquí los operadores de datos, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que necesitan más seguridad, elevar el nivel de seguridad. Los ataques son más sofisticados, las medidas de seguridad nos están diciendo que tienen que ser más innovadoras. Entonces aquí, por ponernos algún ejemplo de proyecto, pues todo lo relacionado con esteganografía avanzada, a través de algoritmos robustos, algoritmos auditables, o incluso detección de noticias falsas, brechas, etcétera. Serían proyectos de tremenda utilidad. Proyectos, quiero decir. Bien, nos vamos a evaluación, cumplimiento y certificación. ¿Qué pasa aquí? Bien, como sabéis, cada vez más las organizaciones están sometidas o se está reclamando que cumplan con un determinado marco normativo en ciberseguridad. Cada vez son más lo que le aplica. Y es cierto también que existe bastante herramientas que ayudan a automatizar esta implantación de controles para un sistema de gestión de ciberseguridad o incluso no solo implantarlo,
sino también monitorizar. Pero nos están diciendo, señores, necesitamos también más automatización. Cuanto más automaticemos, más tiempo vamos a tener para otras cuestiones en nuestras empresas, en nuestras industrias. Entonces aquí, estos dos ejemplos que están relacionados un poco con lo que os estoy diciendo serían también propuestas interesantes para este reto. En cuanto a gestión de identidades, que es el reto número 5, bien, aquí todos sabemos ya que a raíz de la pandemia es un claro ejemplo de que hemos visto que se ha ido reforzando la digitalización, no solo de la sociedad, también de la economía. Hemos visto cuestiones muy positivas, pero también nos ha quedado alguna evidencia que nos tiene que hacer pensar. Pongo un ejemplo. Algunas organizaciones han cuantificado ya un uso residual de tecnologías relacionadas con gestión de identidades, como puede ser, ojo, los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o incluso el DNI electrónico, nos están diciendo que el uso ya en plena pandemia ha sido menor del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues sí, se ha trabajado mucho y bien, pero tenemos que seguir avanzando. Hay campo de mejora. Aquí cualquier proyecto relacionado de forma general con sistemas innovadores de gestión de identidades, o ya cuestiones ya más particulares, como soluciones específicas para sectores desfavorecidos, como pueden ser las personas mayores, pues puede ser de tremenda utilidad. Estamos viendo quizás en este último caso, igual hay que buscar el equilibrio entre ciberseguridad y usabilidad para que lleguemos todos, que nadie se quede atrás y mucho menos las personas mayores, que no han tenido tantas oportunidades. Enrique, discúlpame, quiero hacer una pequeña referencia, sobre todo en el caso del reto 1 de los insiders, que se tenga en cuenta los criterios éticos de confidencialidad y de las personas. ¿Eh? Eh, Hay que ser muy cuidadoso con ello, y si alguien tiene, digamos, alguna duda, pues desde la Secretaría de PESI le podremos aclarar algunos aspectos que deben tener en cuenta si especifican aspectos de índole personal sobre las personas que van a utilizar o usuarios de los sistemas. Y en la gestión de identidades, Perfecto. en lo referido también a los datos personales, también ocurre lo mismo. ¿Eh? Perfecto, pues muchas ¿Eh? gracias por esta matización, lo vamos a tener en cuenta. Cualquier cuestión, pues hablaremos con vosotros, pero interesante lo que aportas ahora en este sentido, Javier. Muy bien, pues continuamos. Eh, Estábamos con la cadena de suministro, que es el reto número 6. Bueno, aquí ya sabéis que existe una tendencia, estamos viendo cantidad de ataques que afectan a la cadena de suministro de hardware y de software. Es muy importante asegurar todo el ciclo de vida de ciberseguridad. Aquí cualquier propuesta innovadora que garantice no solo el diseño y el desarrollo de los activos relacionados con la cadena de suministro, sino también la distribución de este tipo de activos. Sería de bastante interés. Soluciones específicas para la industria 4.0. Estamos viendo que en el mundo TI ya tenemos mucho recorrido en cuanto a calidad de software y ejercicios de este tipo, y simplemente la transposición de estas soluciones maduras que se están llevando a cabo en el mundo TI para la industria 4.0, pues serían también de gran aportación. Hay muchas empresas, muchas industrias que ya lo están haciendo, pero sí estamos viendo que no todas están en la misma página, digamos. Entonces, bueno, cualquier aportación, solución que ayude, que facilite también a la industria 4.0 será de bastante utilidad. Algo similar pasa en el mundo IoT. Pensad que aquí las estadísticas nos dicen que se estima en el 2025 un número de activos expuestos a Internet relacionados con IoT de más de 40.000 millones de activos. Es una barbaridad. No hemos tenido en cuenta la ciberseguridad en las fases iniciales. Los riesgos a los que ya, de hecho, nos estamos enfrentando por tener esta cantidad ingente de activos expuestos, pues son muy importantes y muy críticos. Aquí cualquier propuesta de ciberseguridad en todos los niveles que pueden ir, incluso desde la normalización. Sabéis que se está trabajando en todos los niveles en la estandarización de las comunicaciones, pues desde la propia normalización que podamos ayudar hasta cuestiones quizás más automatizadas, técnicas, como puede ser pues aplicaciones relacionadas con el análisis de firmware, lo más automático posible, que facilite a los fabricantes, quizás que no tienen tantas capacidades, tantos recursos, que hagan ese ejercicio en las fases de diseño antes de publicar estos dispositivos,
pues aquí hay mucho campo de trabajo. Cualquier cuestión sería de tremenda utilidad. Enrique, entiendo que los IoT industriales, los IoT, también encajarían dentro de este séptimo reto, Exacto, ¿eh? exacto. Y desde el punto de vista ya más sistémico serían en el sexto de la industria 4.0, y cadena de suministro. Correcto, correcto. Lo que estoy dando aquí son unas simples pinceladas. Luego en el documento regulador, aquellas empresas que estén interesadas por cada reto, veréis un detalle más profundo. Entonces veréis ahí que el alcance lo estoy dando un poco por encima alto nivel para que contextualicemos, pero tienes toda la razón. Aquí tendría cabida el IoT y lo que comentas. ¿Vale? Bueno, os adelanto que bueno, hay un anexo específico del documento regulador, que es el anexo 1, que viene detallado pues el alcance, el objetivo, casos de uso, etcétera. Luego os comentaré más en detalle. No sé si alguien quería hablar, me ha parecido, si no, continúo. Bueno, pues continuamos. El reto 8, el espectro electromagnético. Aquí estamos viendo agencias americanas y europeas nos están advirtiendo ya del impacto crítico que puede ser un ataque al espectro electromagnético. Hasta ahora es cierto que la probabilidad de ocurrencia de que pasara esto pues será mínima, tendría a cero. Estamos viendo ya en las noticias que incluso ya no en el ciberespacio, sino en guerras híbridas se está planteando este tipo de armas. Es decir, pensad que un ataque al espectro electromagnético puede dejar ciego las comunicaciones de una zona en concreto, con lo que ello puede suponer incluso ataque y defensa ya en cuestiones bélicas. Entonces, bueno, ya no solo el que sepáis que es de interés y se está elevando la probabilidad de ocurrencia, aquí cualquier cuestión que sería de interés pues estaría relacionada con soluciones de protección, detección, obviamente y respuesta ante este tipo de ataques. Bien, redes 5G, que es el reto 9, como sabéis, es una de las quizás de las mayores revoluciones que estamos viviendo en nuestra época. La implantación, despliegue, diseño de redes 5G va a suponer un cambio radical de las comunicaciones tal cual las hemos conocido hoy en día. Sobre todo es importante que aparte de las bondades que todos las conocemos, no nos olvidemos que detrás pues vienen también una serie de riesgos. Ataques de denegación de servicio distribuido se van a magnificar. Lo que se está dando ya en las redes tradicionales, imaginaros con las redes 5G. Aquí cualquier solución innovadora para estas redes, no solo para el diseño de despliegue, sino para incluso los propios servicios que se presten a partir de estas redes, tendrían cabida en este reto número 9. Si nos vamos al vehículo conectado, que es el reto 10, aquí pensad que la problemática básicamente es recurrente. Estamos conectando, ya hemos conectado los vehículos a Internet, esto nos supone una ventaja, ¿vale? También un riesgo, si no hemos tenido en cuenta la ciberseguridad, obviamente, pero es que ahora lo queremos hacer autónomo. Es decir, ahora no solo tenemos, digamos, el vehículo accediendo a Internet, sino que nos va a llegar cantidad ingente de datos para tomar decisiones del propio vehículo. Entonces, lo mismo que siempre, no hemos tenido en cuenta la ciberseguridad en la fase de diseños, a ver cómo lo hacemos ahora. Tenemos que empezar a poner medidas de mitigación, pero ya. Ya. Sí. No, pero estoy escuchando. Que me acaba de decir Mercedes Entonces, que lo mío es que lo acaba de encontrar también por el pasillo y le ha dicho que parece que el chico no quiere venir, se quiere quedar en la universidad. A ver, aquí, Toma la posesión. por favor, si podéis apagar los micrófonos, que hay Bueno, no hay más que se quiere quedar ahí. alguna persona. Imagina que toma la posesión, pueden estar aquí. Es que yo justo le digo Bueno, que yo tengo una punta de la bolsa. voy a intentar continuar. Aquí el vehículo conectado, bueno, cualquier solución para los sistemas internos de propio vehículo, los sistemas embebidos, sensores, actuadores, etcétera, incluso comunicaciones con otros vehículos o infraestructuras para facilitar, digamos, la autonomía del vehículo, pues serían de utilidad para este reto. Nos vamos al 11º, ciberdiagnóstico avanzado. Aquí las empresas, las industrias, los pymes, los autónomos están diciendo que cada vez más necesitan sistemas desatendidos de diagnóstico de ciberseguridad. Y es cierto que existen, pero nos echan en falta y nos están demandando que les sigamos ayudando para que sea lo más desatendido y autónomo. Si conseguimos herramientas que les permitan a ellos poner el foco en concreto en los problemas más importantes de ciberseguridad que tienen las pymes, autónomos, la industria,
pues será un tiempo que no inviertan en ciberseguridad, será un tiempo que puedan invertir en su negocio, ¿vale? Entonces aquí cualquier herramienta en este sentido, pues es de tremenda utilidad y es lo que nos están demandando. En cuanto a descubrimiento y análisis de servicios en Internet, que es el reto número 12, la motivación de este reto viene debida a dos aspectos muy importantes. Por un lado, como sabéis, es básico. Una organización tiene que tener controlado todo lo que expone, la actividad que expone a Internet. Tiene que tener este nivel de exposición totalmente controlado. No solo las organizaciones, a nivel de gobierno, sobre todo si estamos hablando de infraestructuras críticas, de la industria, tenemos que tener súper controlado el nivel de exposición. Solo teniendo controlado el nivel de exposición de los activos, pues luego obviamente podemos trabajar y decir, bueno, pues además de expuestos, vamos a ver si está siendo vulnerado, si es vulnerable, se puede comprometer, se ha comprometido, etcétera. Y otro motivo importante de este reto es que estamos observando que las tecnologías que estamos utilizando para ayudar en el descubrimiento y análisis de servicios en Internet son de terceros países. Aquí lo que queremos fomentar y apoyar a la industria de ciberseguridad nacional es que trabajen estas soluciones, porque eso además nos va a ayudar a todos a reforzar la soberanía tecnológica nacional, ya no solo en concreto en este reto que parece muy marcado, sino en general para el resto de retos. ¿Vale? Y vamos al 13, entornos simulados. Aquí estamos hablando del diseño y despliegue de señuelos que simulen procesos de la industria, de las empresas, cuya ciberseguridad más les preocupe a ellos. Aquí está ya evidenciado que este tipo de proyectos en sí ya es un control de ciberseguridad, es un control de tremenda utilidad porque nos están diciendo que, ojo, que estamos detectando vectores de ataque sin poner en riesgo planta. Y además, no solo eso, es que estamos generando la inteligencia suficiente para luego cargarla en nuestros sistemas de defensa de ciberseguridad de producción. Entonces, aquí soluciones innovadoras de despliegue de señuelos. Si estamos hablando de la industria o de infraestructuras críticas, pues pueden representar el modelo de Pardue, el modelo de ISA 95, donde se identifiquen todas las redes y donde se puedan tener, digamos, una representación de aquellos activos más importantes para una industria. Si hablamos de IoT, pues cualquier cuestión que represente elementos de IoT será de bastante utilidad, incluso autoconsumo, cualquier tendencia actual. Realmente, pues a nivel nacional, imaginaros la utilidad que podría tener este tipo de proyectos, ¿vale? El reto 14 habla de víctimas de ciberdelitos. Aquí sabéis que el Código Penal no tipifica como tal los ciberdelitos, pero sin embargo sí habla de víctimas de conductas delictivas. Entonces aquí es simplemente recorramos el Código Penal, identifiquemos conductas delictivas y cualquier conducta, cualquier solución que nos ayude a trabajar, a identificar, a defender víctimas de conductas delictivas tendría cabida en este reto número 14. Bien. El 15 habla de botnet. Sabemos que desde el año 2000, que es cuando se descubre la primera botnet, pues la complejidad, dispersión de este tipo de campañas pues ha sido exponencial, es brutal. Seguimos avanzando en nivel de defensa, pero van más rápido los malos. Aquí necesitamos mecanismos de detección de bots con aplicación o utilizando tecnologías innovadoras que nos permita ir más rápidos y lo mismo para servidores de comando y control. Bien, terminando ya con los retos, el 16 habla de criptotransacciones. Aquí, como sabéis, yo os doy un dato que nos permite visualizar muy rápidamente el problema que tenemos. Hay una evidencia que en el primer semestre del pasado año se registraron unos pagos por criptotransacciones de 300 millones de dólares, solo para campañas de ransomware. Es decir, aquí cualquier sistema innovador para seguimiento de transacciones no solo asociadas a campañas de ransomware, sino campañas similares, pues podría ayudar, sería de tremenda utilidad también. El 17 habla de sistemas de detección de SMS y mensajería instantánea fraudulentos. Bien, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya sabemos que se está utilizando de forma masiva, ya no solo los niños, los adultos, las personas mayores, este tipo de utilidades de mensajería instantánea. Bien, esto lo conocemos todos, pero claro, obviamente también lo conocen los malos. Entonces los malos lo saben y lo están aprovechando como vectores de entrada. Saben que es un filón,
porque está siendo utilizado de forma masiva. Aquí proponemos respuestas soluciones que den respuesta pues a la detección en tiempo real en un propio dispositivo móvil antes de que se materialice en una campaña de smishing, ¿vale? Una solución que sería muy fácil, muy ágil, muy acotada, o incluso a soluciones más ambiciosas, como pueden ser sistemas inteligentes de análisis, tratamiento y explotación, que a partir quizás de alimentar un conjunto más amplio de este tipo de vectores, que venga información de todos los dispositivos de forma anonimizada, que se recoja en un repositorio central y que nos ayuden a generar quizás soluciones más ambiciosas que puedan estar relacionadas incluso con servicios de alerta temprana, por poneros algún ejemplo. Bien, el 18 habla de atribución de ciberamenazas. Sin duda, para mí quizás el reto por excelencia. Sabemos que es complicado y a veces prácticamente imposible atribuir las ciberamenazas. Aquí incluso la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2019, en su línea de acción número 1, la medida 1, nos dice textualmente que tenemos que trabajar en mecanismos de inteligencia para facilitar esta atribución de ciberamenazas. Aquí hay un mundo todavía por desarrollar. Cualquier paso, por pequeño que sea, que podamos ser capaces, pues tendría sentido dentro de este reto. Y luego, el último bloque no es un reto en sí, es un grupo de retos, son 12 retos que van desde el 19 al 30, son retos relacionados con la creación de centros de operaciones de ciberseguridad enfocados a sectores específicos. Aquí la motivación es varia. Estamos viendo que, por un lado, lo principal es que la consulta preliminar al mercado que hicimos en su día ya nos habla, ya nos dice que el mercado está preparado para ofrecer este tipo de soluciones. No solo está preparado, sino que además estamos viendo que tiene sentido porque todas las empresas que pertenecen a un determinado sector y realizan una actividad similar tienen una casuística muy específica y diferenciadora. O sea, están utilizando muchas veces un mismo, ¿cómo os diría?, tipo de arquitecturas de activos, están usando lo mismo o similares protocolos, se están exponiendo a Internet unos servicios determinados, incluso el nivel de dispersión en campo muchas veces es muy similar. O sea, tiene sentido que se especialicen centros de operaciones de ciberseguridad en un sector o subsector en concreto. Además, desde ICIBE pensamos que aquellas empresas que sean capaces de especializarse en este tipo de soluciones sectoriales puede ser quizás una ventaja competitiva para ellas. Es decir, si son capaces de especializarse, no solo van a poder comercializar estas soluciones a nivel nacional, este tipo de empresas de un subsector o sector en concreto, sino que luego muy fácilmente podrán ofrecerla a nivel internacional, con lo cual las capacidades de crecer van a ser exponenciales y de ir mejorando sus servicios también. Otro argumento aquí es la estrategia de ciberseguridad digital para la década digital de la Comisión Europea. Aquí incluso nos está diciendo en concreto, señores, tenemos que trabajar a nivel europeo en la creación, en la potenciación de este tipo de soluciones. Nos dan argumentos obvios como, por ejemplo, que un fallo en una infraestructura crítica pues puede ser, digamos, un punto de fallo que caiga en cascada luego otro tipos de infraestructuras. Entonces, bueno, aquí cualquier solución específica relacionada con centros de operaciones de ciberseguridad para un sector o subsector en concreto sería lo que se espera. Pero ojo, que tampoco hace falta que sea tan ambicioso. Pueden ser soluciones, digamos, más acotadas en alcance y que den respuesta o que ayuden a potenciar uno de los servicios típicos que se pueda dar en un centro de operaciones de ciberseguridad. O sea, pensad que aquí se esperan, y luego os comentaré un poco, digamos, el intervalo de soluciones que se espera, que sean dependiendo de las capacidades de la empresa que aplique, pues pueden ser menores o ya más ambiciosas, pues un centro de operaciones de ciberseguridad. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a los retos. No sé si creo que hay una pregunta, Sí, si no lo dejamos para el final. bueno, es una pregunta sobre el último punto, ¿sabes? 19:30. Soy Osvaldo Lechuga de Prism. Somos una compañía de software para infraestructuras críticas. Entonces, estos retos hay que hacerlos en consorcio, entiendo yo.
Bueno, en principio, como comentaba Javier, por la casuística de esta iniciativa, no debemos de responder a preguntas ahora mismo en directo. Me voy a recoger me recojo el testigo y bueno, creo que esto no entra tanto en procedimiento, es algo obvio y bueno, no es necesario, ¿vale? Te respondo directamente, aunque lo responderemos a través de la plataforma. No se requiere un Vale, consorcio, puede ser tu vale, empresa pues, concreto, si tiene capacidades para hacerlo y tiene experiencia y tiene una idea innovadora, es más que suficiente, ¿vale? vale. Osvaldo. Es que tenemos cliente, tenemos todo, pero yo querría participar con más gente, ¿sabes? Pero bueno, luego lo ¿Es posible? Vale, Pensad un perfecto. poco y luego, si queréis, os damos un poco unas pinceladas. Lo que queremos desde esta iniciativa, que denominamos internamente CPP2, que es el acrónimo de Compra Pública Precomercial 2, queremos dar todas las facilidades posibles. Si queréis ir solos, podéis ir solos. Si queréis ir con N acompañantes, con UTE, subcontratar, todo lo que queráis, tiene cabida. Hay que leer el documento regulador para ver los matices, pero que sepáis que esas facilidades las tenéis, Osvaldo. ¿Vale? He preguntado porque es que desgraciadamente me voy a tener que ir en 10 minutos, ¿sabes? Y No te preocupes, que se queda grabado y además te mandaremos una información complementaria. sí, José, Sí, sí, estamos en contacto porque además tengo proyecto, ¿vale? sí. Grande, infraestructura crítica. Venga, Bueno, gracias. perfecto. Gracias a ti, Osvaldo. Bueno, continuamos, si te parece, Javier. Sí. Vale. Ya habíamos terminado de recorrer los retos. Aquí un poco relacionado con lo que os decía antes. INCIBE quiere coinvertir, va a hacer una aportación mínima por cada contrato, cada propuesta que hagáis de 300.000 euros y máxima de 1,5 millones. Oscilará dependiendo un poco del reto en concreto. Ahí veis un poco los mínimos y los máximos. Los mínimos de la columna de la izquierda y los máximos la de la derecha. Los mínimos siempre son 300.000. Queremos aportar como mínimo 300.000. Y es más, tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de presentar vuestros presupuestos, de que nosotros vamos a invertir en esa cantidad como mínimo. ¿Vale? Ahí veis el listado de los primeros 10 retos. A continuación hasta el 20. Y por último, ya solo específicos de centros de operaciones de ciberseguridad. ¿Vale? Ya terminando y por ir recogiendo conclusiones, simplemente comentaros, como os decía también al principio, el catálogo es bastante ambicioso. Estamos convencidos, cualquier solución que tengáis, cualquier solución tendrá fijo cabida en algún reto. Son 30 retos, ¿vale? Es más, en el propio documento regulador yo os he dado unas pequeñas pinceladas, algunos ejemplos, pero en el propio documento regulador veréis hasta un total de 150 ejemplos de proyectos, ¿vale? Que ojo, insisto, son ejemplos. Podéis aplicar con uno de estos 150 o con otro cualquiera que respete el espíritu, el alcance de cada reto que veréis en el propio anexo 1 del documento regulador. Es más, para ayudaros incluso, os desgranamos en el propio anexo, en cada reto, una serie de funcionalidades que en total para todos los retos pues son alrededor de 375 funcionalidades. Entonces, ahí podéis, con esta información, consideramos que os va a venir de bastante ayuda para ubicar en concreto vuestro proyecto en un reto o en otro reto, ¿vale? Más cuestiones a título de conclusiones. Vale. Preguntas, como las de Osvaldo. ¿Cómo hacer las preguntas? Vale. Deciros aquí que un poco lo que os comentaba Javier, por motivos de transparencia e igualdad de oportunidades, pues todas las consultas que podáis tener, hemos habilitado para ello el portal de contratación del sector público y para realizar las consultas simplemente tenéis que registraros, ¿vale? El alta es sencilla, como cualquier servicio online. Lo único, tenéis que suscribiros a este expediente. Ahí veis detallado el identificador, la parte izquierda destacado en rojo, es CPP 002/22, ¿vale? Tenéis que luego pinchar en la pestaña solicitar información, que está un poco oculta, lo veis ahí en la parte derecha, la parte que destaco en preguntas y respuestas, y ahí podéis añadir una nueva pregunta. Ahí también podéis ver el listado de preguntas existentes. Al pinchar ahí, la parte inferior, podéis ver todas las preguntas. Posiblemente la pregunta que ha hecho Osvaldo venga recogida ahí. Es más, es una lectura rápida que os puede venir muy bien para ubicaros
en cuestiones claves, porque son preguntas que han tenido otros interesados, ¿vale? Os animamos a que os registréis si no lo estáis y que intentáis hacer una revisión rápida de estas dudas. Os pueden facilitar la comprensión del procedimiento. Bien, otro recordatorio importante. Fechas clave. La licitación fue publicada el pasado 1 de octubre y podéis presentar ofertas hasta el próximo 2 de diciembre a las 14 horas, ¿vale? Horario peninsular. Ten en cuenta que, bueno, ya estamos a 4 de noviembre, hay tiempo, pero no hay que perder mucho tiempo porque aunque hemos intentado agilizar el procedimiento, hay unos mínimos que hay que trabajar como cualquier procedimiento público. Y luego otro dato ya de ejecución del proyecto, pues como os decía también creo al principio, se tienen que ejecutar por completo antes del 30 de junio de 2026. De hecho, el presupuesto y la planificación que nos entreguéis, pues tenéis que tener en cuenta, obviamente, este parámetro. Y bueno, nada más por mi parte. Agradeceros la asistencia, como os decía al principio. La verdad es que confiamos que os haya resultado de interés. Es una iniciativa, sinceramente, sin precedentes a nivel mundial. Estamos animando a toda la industria de ciberseguridad nacional a participar. Es una oportunidad, como os digo, que no deberíamos de aprovechar ninguno. Así que nada más por mi parte, animaros y te doy el testigo ya, Javier. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que la presentación ha sido muy clara, muy sinóptica. La documentación también que habéis generado con este expediente también lo es, o sea, que decir que es muy significativa. Voy a hacer algunas pequeñas referencias. Primero, lo de las 2 de la tarde, ojo que otras convocatorias, por ejemplo, CEDETI cierran o de la Agencia Estatal de Investigación a las 3 de la tarde. No, esta es a las 2 de la tarde, que siempre andamos a última hora. Y los servidores se colapsan. Entonces, bueno, intentar acelerar un poco el tema. Luego, como proyecto I+D, recordaros que evidentemente tenéis que contemplar en la memoria técnica los aspectos metodológicos y sistémicos que se van a aplicar, además de las tecnologías propias y funcionalidades del sistema que vais digamos, a presentar. Pero esto yo le añadiría, y es una recomendación que estamos haciendo desde PESI a todos los participantes, también en el grupo de Disruptive de ciberseguridad, el seguir, a ser posible, una técnica normalizada de ingeniería de sistemas. Tipo INCOSE, sobre todo si es infraestructuras críticas, tipo INCOSE, que es internacional, que tiene una versión simplificada para pymes. Es decir, pero yo creo que es un tema valorable y además muy importante porque luego los equipos de desarrollo cambian. Si no se sigue una técnica específica de ingeniería de sistemas, los cambios en el equipo de desarrollo generan problemas en la documentación, el desarrollo, etc. Entonces es una recomendación que os hacemos siempre. Desde el punto de vista de PESI, adelantaros que os podemos facilitar a algunos de los ámbitos que se han dicho el modelo de gobernanza y gestión integral de riesgos, tomarlo como elemento de partida de referencia con el cual unirse para ese reto en concreto que se vaya a hacer. Como es habitual, podemos facilitaros dentro del ecosistema de PESI de más de 850 entidades, 700 del ámbito industrial e ingenierías, usuarios finales, pero necesito que nos lo comuniquéis de forma inmediata, porque necesitamos, digamos que como la involucración no tiene por qué ser como socio, como en el caso de un proyecto, puede resultar más sencillo, pero tenemos escasamente un mes, de ahí la celeridad un poco de todo este tema. Entonces, podemos facilitaros el acceso de usuarios finales para participar en vuestras propuestas. Muy en concreto, en el tema de cadenas de suministro, ya teníamos presentado un PERTE a industria, de los que han quedado preaprobados, pero no terminan de salir. Ya sabéis un poco el atasco que está habiendo con el tema de los PERTES. Entonces tenemos el S2R-IN, que incluía todo el tema de cadenas de suministro. Con lo cual, si alguien quiere aprovechar que ya tenemos un grupo de consorcio con ese tema, y para temas de IoT industrial y de Industria 4.0, digamos, tenemos un grupo de usuarios con el que se podría compartir el desarrollo de una o varias propuestas. Incluyendo también el tema de entornos
simulados de carácter industrial y el cumplimiento de asociarlo a la ISO 95, donde PESI pues, es un poco uno de los ámbitos centrales que tiene para encajar en la digitalización de procesos industriales, tanto directos de procesos como en la cadena de valor, digamos, la normativa habitual para automatización de sistemas de control industrial. Y luego, por último, pues a efectos, digamos, de la documentación que tienes que presentar, pues sabéis que PESI puede hacer una evaluación previa de la propuesta y adjuntaros una carta de apoyo expresa si vemos que el proyecto tiene interés. Es un tema que luego en la evaluación por parte de INCIBE tiene un valor, es decir, bueno, esa revisión previa y demás. Como no es necesario incluir expresamente todo el ámbito de la explotación, porque nos quedamos justo en TRLs un poco anteriores, digamos, no sería necesario el añadir ese apoyo específico para la parte de explotación que solemos hacer en otro tipo de proyectos desde la Secretaría de PESI. Por mi parte, vamos, estos serían un poco los detalles complementarios a la convocatoria. Animaros a todos porque es una oportunidad magnífica. Y contáis con el apoyo, el propio apoyo de INCIBE con una respuesta inmediata, digamos, de las consultas y por parte de la red de plataformas tecnológicas. Bueno, comentar ahora que me estoy acordando que en el tema del reto 10 de vehículo conectado, dentro de la Junta Directiva y del Consejo Asesor tenemos a ITES España y dentro de las plataformas M2F, para el tema de la movilidad conectada y todo lo relacionado con los sistemas colaborativos, vehículo, infraestructura, etcétera, e ITS, los Intelligent Transport Systems. También tenéis, digamos, el apoyo, digamos, de la homónima PESI en este sector, que os podríamos en contacto con ellos. Y por mi parte, pues de momento nada más. Nos quedan 5 minutos por si alguien quisiera hacer alguna mención, alguna pregunta, aunque pues como hemos indicado desde el comienzo, pues se trasladará de forma oficial a través de, digamos, del mecanismo telemático al efecto en esta convocatoria. Por lo demás, si no veo ninguna... a ver, sí, tenemos... A ver, Isabel. Sí, hola, buenos días. Yo tengo una pregunta sobre los grupos empresariales, porque en los pliegos de la licitación se especifica que los grupos empresariales en la solvencia económica pues se ponen las cuentas del grupo empresarial. Entonces, mi duda sería si en las especificaciones técnicas, o sea, la solvencia técnica, también sería el grupo empresarial o específicamente las empresas que que forman el grupo empresarial. Desde el punto de vista de la memoria técnica o de la presentación de la presentación para ser factibles poder presentarte. O sea, cuando el licitador se presenta, se le pide la solvencia técnica y la económica. En la económica sí se especifica que el grupo empresarial, aunque una empresa de ese grupo no tenga la solvencia, sí puede presentarse porque se puede presentar el de todo el grupo empresarial. Mi duda es si en la parte técnica también es así. Vamos a ver, digamos, si tiene entidad jurídica propia, la solvencia a priori es de esa entidad. Luego está la parte del grupo al que pertenezca. Y si dentro de ese grupo puede haber alguna otra entidad que no la tuviera, eso no, en mi opinión, no tendría nada que ver. Sería el titular de la propuesta, con su CIF. Otra cosa es que el CIF sea conjunto. Si es conjunto, es diferente. Pero si el CIF es individual, el de una empresa, de un grupo, digamos, esto quedaría afectado. Pero de todas maneras es un tema legal que mejor se puede trasladar y te lo respondemos. Pero vamos, Vale. entiendo, por otro tipo de convocatorias, aunque pertenezcáis a un grupo, digamos, la solvencia es de tu entidad. Vale. Muchas gracias. Del CIF que presente la propuesta. Sí. Otra cosa es en UTE, que son de todos los componentes de ese consorcio. Pero no por grupo empresarial, sino individual por la entidad que presenta la propuesta. Vale. Muchas gracias.
De todas formas, con el permiso de jurídico de INCIBE, podemos anotar esta pregunta. No sé si jurídico, María José, ¿quieres añadir algo a esta cuestión? Si no, si queréis, incluso nos la podéis enviar por escrito y la publicamos de inmediato la Sí, vale. respuesta en la plataforma de contratación del Estado para aclarar cualquier matiz que creo que es interesante dejarlo bien claro, si es posible lo antes, si es hoy, mejor que mañana. Entonces, si no sé si Javier, si podrías tú centralizar a lo mejor esta duda o cualquier otra que te vayan surgiendo, Sí, nos las envías y sí, nosotros sí. directamente lo digo porque igual es un canal más ágil, si lo tenéis muy claro y acotado. Si no queréis entrar en la plataforma y queréis utilizar esta vía, lo publicamos ahí y ya lo tenéis acceso a la respuesta. Salvo que jurídico que quiera comentar algo adicional, lo podemos hacer así. Correcto. ¿Os parece? Sí. Muy bien, aquí por mi parte simplemente, Javier, a vuestra disposición. Estamos para ayudar en todo lo que necesitéis y, como decías tú bien, animaros, que es una oportunidad que merece la pena aprovechar entre todos. Sin duda, sin duda. Oye, y ya sabéis que desde las plataformas, tanto desde Disruptive y PESI, digamos, podemos daros apoyo y luego la conexión con el resto de las plataformas de carácter sectorial que reportamos a la Agencia Estatal de Investigación, como plataformas tecnológicas oficiales a nivel nacional, pues damos soporte para la presentación. En este caso, quizás, pues somos nosotros los que más cercanos, por lo menos en los temas de ciberseguridad industrial. Como en cualquier caso también está la agrupación de empresas innovadoras de ciberseguridad, que ellos tienen también, digamos, una difusión paralela a toda esta convocatoria. Y entonces, eso, a vuestra disposición para ayudaros en la preparación de las propuestas y a través de, digamos, del portal de preguntas, pues también para resolver vuestras dudas. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias, Enrique, y a todo el equipo de INCIBE por vuestra amabilidad y por ser tan cercanos para este tipo de, digamos, de actividades que tenemos para apoyar la I+D nacional. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias. Muchas Un gracias. Un saludo. abrazo a todos. Buen día.